Semana trágica en Ecuador. El aluvión ante acontecimientos violentos comenzó el domingo 7 de enero con la fuga de alias Fito, el jefe de la organización criminal Los Choneros. Al día siguiente, el presidente Daniel Noboa implantó el estado de excepción. El martes, Noboa declaró al país en conflicto armado interno después de que hombres armados tomaran un canal de televisión pública en Guayaquil. La respuesta del crimen organizado a la ofensiva del nuevo gobierno ecuatoriano, estrenado el 23 de noviembre, ha dejado varios muertos y policías y personal penitenciario retenidos por presos y una serie de ataques armados. El clima de incertidumbre y amenazas continúa en Ecuador. Y por ese motivo nos vamos a Quito. Allí está Martín Mejía, profesor de Teoría Política de la Universidad de Palermo, de Argentina, y candidato a doctor en estudios políticos de América Latina en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. También es investigador en el Centro Kellogg para Estudios Internacionales de la Universidad Notre Dame de Estados Unidos y ha sido investigador visitante en las universidades de Yale, Oxford y Cornell. ¿Cómo ves la situación, Martín? Muchas gracias, Jorge. Lastimosamente, una situación bastante caótica, bastante desesperanzadora para el inicio del año y, como tú bien mencionabas, con el inicio del nuevo gobierno de Daniel Noboa. Un inicio bastante desesperante, dado que estaban acomodándose las fichas políticas, acomodándose las instituciones con los nuevos líderes en los distintos ministerios. Y bueno, nos topamos con estos eventos de terrorismo a manos del narcotráfico que está y acecha en distintas partes del Ecuador. En ese sentido, la verdad ha sido una respuesta, si bien rápida por parte del Estado. Es evidente que el Estado no estaba 100% preparado para claramente poder generar una contra y un antecedente hacia las situaciones que se vinieron generando. El dilema no solo pasa, como se cree en muchas partes, en solo Guayaquil, como se ha visualizado en muchas cadenas y medios alrededor del mundo, sino también en distintas partes, zonas rurales y también cercanías, sobre todo a los puertos marítimos por donde transita la droga en el Ecuador y donde también es un punto de paso muy importante hoy en día, no solo para la entrada, sino también para la salida de la producción de droga, lastimosamente, en el país. ¿Cómo ha llegado Ecuador a esta situación? Bueno, creo que es un fenómeno con muchas variables, con muchas aristas a ser tomadas en cuenta. Lastimosamente hay informes que muestran que Ecuador ya tenía una relación de un cierto grado de ambición por el lado de los carteles de narcotráfico desde principios de los años 2000. Es decir, ya había una intención de, por la ubicación geográfica de Ecuador, de un interés en que este país sea un punto clave en el paso, en el tránsito, en ese sentido de la droga. Lo que creo que en ese sentido nos mostrarían muchos informes a su vez es que eso fue acrecentando en estos casi 20 años y claramente se ha visto un detonante social, político, donde el narcotráfico está inmiscuido en muchas instituciones políticas, sociales, incluso privadas también, y eso es lo que han mostrado las últimas investigaciones que reflejan la investigación de la fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar. Entonces, es lastimoso ver que ha habido muchas aristas y muchas instituciones privadas y públicas comprometidas con el narcotráfico, inmiscuidas, y donde también se puede visualizar varios casos de corrupción que han sido afectados de distintas maneras y donde hay una gran crisis de seguridad actualmente en el país. Eso habla de la debilidad institucional, pero también hay un contexto, la desmovilización de las guerrillas en Colombia, por ejemplo. Ecuador estaba en el medio entre Colombia y Perú, y lamentablemente ya se habla de la constitución de un narcoestado. Lastimosamente sí, hay pocas pruebas que puedan apuntar en esa dirección. Sin embargo, los hechos y los actos y también cómo se han comportado muchos actores políticos parecería ser que Ecuador ha estado muchos años involucrado con el narcotráfico y con la idea general del narcotráfico, no solo a nivel local, sino a un nivel no solo de continente, incluso transnacional, donde Ecuador ha sido no solo ya un puerto de paso, como sucedía al principio de los años 2000, sino también un lugar para acentuar a las mafias y que se han involucrado con bandas locales en la violencia local y cómo eso ha amedrentado de distintas formas a muchos puntos sociales y políticos a su vez del país. O sea, la última respuesta que hemos logrado por parte de las autoridades es justamente la de la aplicación del decreto 111,
donde Ecuador entra claramente en un conflicto armado interno. Es decir, que el Estado en ese sentido está dando el respaldo a todas las fuerzas armadas del país para ir y luchar en contra de las mafias del narcotráfico e incluso de usar la fuerza de una manera letal. Esto es donde ha empezado el debate con distintos constitucionalistas sobre el tema de derechos humanos, pero donde hasta el momento Ecuador ha tenido un manejo muy responsable y de manera impecable en las acciones que se perpetraron hace 2 días en la ciudad de Guayaquil, como fueron un ejemplo para todos. ¿Fue indiferente el gobierno de Correa durante sus 10 años de mandato al decir que, bueno, que en realidad el problema de las drogas es de los países consumidores y no de aquellos que producen y exportan la droga? Como sigue ocurriendo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice exactamente lo mismo. Claramente el gobierno de Rafael Correa ha sido de alguna manera cómplice. Las investigaciones nos demostrarán en qué grado, en qué medida. Hubieron personas del gobierno de Rafael Correa, como muestran las últimas investigaciones de la fiscal Diana Salazar, que en efecto miembros del partido político de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, como a su vez miembros electos de distintas dignidades en distintas partes del Ecuador, que han trabajado conjunto, lastimosamente, con distintos miembros y directores de la mafia del narcotráfico. Eso es lo que nos ha mostrado la investigación del caso que se denominó Metástasis del Ecuador. A su vez, como te mencionaba, desde el principio de 2000 Ecuador ya tenía una lógica geográfica importante para el narcotráfico y en ese sentido, lastimosamente, parecería que todo simplemente siguió su rumbo y que durante el gobierno de Rafael Correa, en distintas zonas del país se dieron facilidades para que el narcotráfico se acentúe y ciertas condiciones que lastimosamente hoy las estamos pagando todos los ecuatorianos. Pero no creo que solo haya sido durante el gobierno de Rafael Correa. A su vez, durante el gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no se hicieron muchas medidas que permitieron claramente contrarrestar la situación que se está tomando hoy en día. Asume el gobierno de Daniel Noboa con ese gran desafío de contrarrestar más de 20 años de ineficiencia e ineficacia por parte del Estado en el control de la seguridad del país y donde claramente los gobiernos, a su vez, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso hicieron caso omiso o al menos en muchos casos insuficiente para las necesidades del país. ¿Está el Estado hoy a la altura de las circunstancias? Claramente no, y la verdad, Jorge, en ese sentido, te diría que ningún Estado de América Latina está a la altura de las circunstancias. Comparto en ese sentido la respuesta de la doctora Patricia Bullrich cuando mencionaba que es un problema continental, que en efecto hay que atacarlo de distintas aristas, de distintas fuentes, y también con la manera, como lo mencionaba hace pocos días el presidente de El Salvador, no es de soplar y hacer botellas, haciendo referencia a esa frase tan latinoamericana, de que las cosas no son tan simples ni tan fáciles cuando se empiezan estas luchas. Creo que es una gran iniciativa en un principio la del gobierno de Daniel Noboa de poner todas las condiciones que tiene el país y de buscar ayuda internacional justamente para poder contrarrestar. Creo que si el Estado actualmente no está a la altura, sí está buscando estar a la altura de la situación y que contrarrestar la situación de seguridad del país. Hay una circunstancia o hay algo que no se entiende, tanto en Ecuador como en otros países, inclusive en la Argentina. Se sabe que los cárteles de la droga, ya sea el Comando Vermelho de Brasil y otros, operan desde las cárceles. Es decir, se comunican desde las cárceles y arman operaciones desde las cárceles. Se moviliza a las Fuerzas Armadas, en caso de Ecuador, con la policía y demás, pero digamos que no se ataca el problema primitivo o principal, que es, bueno, quiten los teléfonos celulares y quiten toda posibilidad de comunicación desde donde están los cabecillas, justamente. Claramente, Jorge, y el claro ejemplo de eso fue que cuando entraron a donde lo tenían recluso a Leandro Norero, al líder de los choneros, encontraron más de 15 teléfonos con distintas formas de comunicación, desde donde él hacía y deshacía con distintos grupos de operaciones narcotraficantes en distintas partes del país, incluso con grupos políticos y personas muy allegadas, justamente como aprobado la investigación al gobierno y a Rafael Correa de manera personal. Entonces, en efecto, como tú bien mencionas, ha habido una tendencia de controlar todo esto desde las cárceles, pero son las cárceles y lastimosamente donde Ecuador desde hace ya 10 años vivía sufriendo una crisis carcelaria por la poca capacidad que tenía a nivel institucional de poder retener reclusos, de poder manejarlos y donde ha habido por más cárceles de máxima seguridad fugas, como ha sido el caso reciente no solo
no solo de quienes habíamos mencionado en el caso de Leandro Novero, sino también, por ejemplo, en el caso de alias Fito y de Fabricio Colón Pico, líder de la mafia local de los Lobos. Entonces, en ese sentido, claro, hay no un abandono, pero no la suficiente resguardo o fortaleza institucional para poder conllevar la situación y donde claramente muchas cárceles han sido tomadas por miembros y líderes de los distintos grupos que han sido mencionados en el decreto 111 por el presidente Daniel Noboa, a quienes claramente va dirigido las acciones por parte del Estado y con quienes claramente el Estado entra prácticamente en una guerra interna con ellos. Y en ese plan entra la corrupción, porque no solo se trata de narcotraficantes, también se trata de gente que es cómplice desde afuera de las cárceles, incluidos políticos y empresarios, me imagino. Un claro ejemplo de eso fue la muerte de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador el año pasado, cuando en plena campaña electoral el candidato fue asesinado tras un mitin político y donde hoy por las investigaciones de fiscalía podemos entender que parecería ser que hay un gran grado de correlación con varios de los carteles narcotraficantes a quien candidato había actuado una suerte de fiscal civil y había denunciado en innumerables ocasiones claramente a las atrocidades que había y con los convenios que había con el nivel político. Cuando Fernando Villavicencio muere, él tenía un resguardo policial autorizado e enviado por el Estado y sin embargo en complicidad claramente con policías en ese sentido de turno, quienes estaban a cargo de la escolta policial de él, sin embargo él fallece. Entonces, claramente hay un gran grado de influencia en muchas áreas, tanto del sector militar como policial del país, donde lastimosamente estas instituciones están fallando y claramente se ven involucradas e influenciadas lastimosamente por el narcotráfico. Martín, ¿es una guerra contra el Estado o es una guerra entre bandas y el Estado, digamos, que trata de disuadirlas? No, yo creo que sería una guerra claramente contra el Estado, o sea, es decir, donde las bandas del narcotráfico están en contra de las decisiones que actualmente están tomando el Estado. Recordemos que hace un año atrás el expresidente Guillermo Lasso también tomó el decreto 110, donde claramente el Estado entró en un estado de excepción y sin embargo no hubo la respuesta política, ni policial, ni militar que se necesitó en ese momento. Simplemente fue una forma de disuadir y decir que el Estado está haciendo algo. Hoy por primera vez podemos visualizar donde claramente el Estado está tomando parte durante el gobierno de Daniel Noboa y donde claramente el Estado está intentando hacer algo, cosas que no vimos durante los dos gobiernos anteriores tampoco. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una guerra claramente con el Estado. La idea de tomarse un medio de comunicación como fue TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, aparecer en las cámaras mostrando bombas, mostrando la capacidad armamentística que en ese sentido tienen, es una clara evidencia de la idea de amedrentar al Estado y de mencionar claramente cuál es su poder. Y al Estado le tomó cierto tiempo recuperar en ese sentido tanto la estación mediática como el control en la ciudad de Guayaquil. ¿Hay voluntad política? Parecería ser que la hay. En efecto, desde el principio del gobierno de Daniel Noboa, parecería ser que existe la idea de un acuerdo por distintos frentes políticos. Daniel Noboa está trabajando con distintos frentes políticos con el fin de querer eliminar este enemigo en común. Pero vamos a ver, como también mencionabas al principio del programa, es muy reciente, es desde fines de noviembre que él asume la presidencia y en ese sentido es muy temprano para poder sacar conclusiones. Yo me animaría a decir que vamos a tener mayores, vamos a poder visualizar de mejor manera este fenómeno en marzo o al menos al finalizar estos 60 días de estado de excepción, donde claramente tenemos este conflicto interno armado que esperemos el Estado ecuatoriano pueda salir mayormente victorioso. ¿Habrá pasado por la cabeza de Noboa la posibilidad de una solución al estilo Bukele en El Salvador? Puede ser que sí, en efecto él ha mencionado en varias entrevistas con medios de comunicación, tanto locales como internacionales, que está trabajando con muchas personas que trabajaron de manera de asesoría con el caso de El Salvador. Ahora, en una idea más de la ciencia política y de un análisis más geopolítico, son claramente dos fenómenos distintos. El fenómeno de las maras salvatruchas en El Salvador es un fenómeno más a un nivel local. En el caso de Ecuador estamos viendo cómo mafias locales se vieron claramente afectadas, influenciadas por
el narcotráfico transnacional. Entonces es un enemigo, de alguna manera, que fue durante muchos años invisible. Desde hace más de 15 años se viene mencionando que en el Ecuador hay narcotráfico, y como que recién se logra visualizar quiénes son las personas, ¿no? Quiénes son Alia Fito, Fabricio Colompico, Leandro Norero, y quiénes son las caras visibles y quién es el verdadero enemigo en ese sentido visible del Ecuador. Pero creo que es un fenómeno totalmente distinto al del Salvador, porque creo que a diferencia de ser una gran mafia local, como era en el caso de las maras salvatruchas, acá tenemos claramente un grupo transnacional de narcotráfico que está liderando por fuera del país, no adentro del país, claramente lo que está sucediendo. Ahora, lo que pasa es que no podemos sacar esa conclusión de momento. Tendríamos que esperar a realmente llegar al fondo de las investigaciones y también a lograr capturar a las cabecillas principales de las mafias locales para poder llegar a un mayor conocimiento de la circunstancia. Pero parecería ser que son dos fenómenos distintos y donde claramente, como bien mencionabas, el Ecuador no estaba listo, no estaba preparado, el Estado no lo está, pero parecería ser que está buscando estarlo. Es un monstruo grande y pisa fuerte, como canta León Gieco. Martín, claro. Muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias por la oportunidad, y a Cadal y a todas las personas que nos visualizan en el canal de YouTube. Un placer. Un gusto. Hemos hablado de Ecuador que ha vivido una semana trágica y que todavía no tiene un desenlace. Esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.